Buenas, buenas. Hoy es miércoles 11 de junio ya de 2025. Estamos en Quito Capaz, un espacio para Quito, para Pichincha, para todo el país. Tratar sus temas. Estamos en todas las redes sociales. Estamos hoy en clave S, así es que síganos, comenten, cuestionen, que gustosos estaremos y atentos a su información. Bienvenidos y regresamos en pocos segundos. Estoy trabado. Estamos de regreso, Quito Capaz, desde Clave EC, en todas las redes sociales. Como les decía, hoy miércoles 11 de junio de 2025, y vamos a tratar un tema que cuando comenté alguien me decía, bueno, ¿qué tiene que ver con Quito? Claro que tiene que ver con Quito, la ciudad no es solamente sus problemas como la inseguridad, la movilidad, el urbanismo, sino la ciudad es donde estudio, donde hago deporte, en donde vivo, en donde produzco. Y habemos personas que creemos que Quito tiene todo el potencial para ser, por ejemplo, un centro financiero. Entonces hoy vamos a hablar de el mercado de valores y para ello está aquí un experto. Él es Fernando Simó, es el gerente general de la Casa de Valores Ecuabursátil. Así es que nos va a contar, porque justamente comentábamos que en el Ecuador, un pequeño país en desarrollo, tiene dos bolsas de valores, una en Quito, una en Guayaquil, las dos importantes seguramente para el mercado, pero sí nos llamó la atención que existe esta experiencia, muy pronto será 100% real, han avanzado, si no me equivoco, y ahí el Fernando me va a corregir y nos va a instruir, educar. Es un proceso que ha durado 10, 12 años. La unión de la Bolsa de Valores de Colombia, de Chile y del Perú. Se me ocurre que crece el mercado en tamaño, seguramente en poder adquisitivo. Podrán competir con bolsas importantes como son las de Brasil, la de México en Hispanoamérica, en Iberoamérica. Podrán juntas también competir y mirar más de cerca mercados como Estados Unidos, Europa y el Asia. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerte aquí. Comencemos por el inicio. ¿Qué debemos entender como mercado de valores, mercado bursátil? El mercado de valores es una parte del sector financiero donde confluyen compradores y vendedores de títulos buscando unir al que tiene liquidez con el que necesita liquidez. ¿Qué hace el mercado de valores? Básicamente disminuye los costos a través de eliminar la intermediación financiera para el que quiere financiarse y une compradores y vendedores en un mercado organizado, transparente y debidamente regulado. Disminuye costos con relación a, por ejemplo, un crédito bancario. Usualmente es así. ¿Sí? Un crédito bancario, ¿qué es lo que hace la institución bancaria? Capta recursos a una tasa, que es la tasa pasiva, te capta tus ahorros y si tú necesitas un crédito, te presta tu mismo dinero a una tasa más alta. Y ese es el negocio del banco, es la intermediación financiera. En la bolsa, en el mercado de valores, el que necesita recursos, el que necesita financiamiento, acude directamente al que tiene ese dinero. Entonces, elimina la intermediación financiera. Los costos se reducen y es muchas veces mucho más ágil y rápido. Se me viene a la mente que como que los quiteños, los pichinchanos, los ecuatorianos necesitamos educarnos también en lo que es el mercado de valores. Podríamos echar de mano, en el mejor de los sentidos, herramientas de financiamiento, seguramente más baratos
pero al final de este programa, de esta conversación, trataremos de profundizar eso para más bien que sea un abre boca para siguientes entrevistas, para siguientes conversaciones. Pero hoy conocemos que se conforma el Holding Bursátil Regional S.A. Y este es el holding que agrupa a la Bolsa de Valores de Colombia, a la chilena y a la peruana. Cuéntanos esa experiencia. Claro, es una idea interesante. Nació en el año 94 el MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano. Perdóname, no es 94, sino más bien el año 2009. 94 nace otro, que es el AMERCA, de lo que voy a hablar después. En el 2009 nace el MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, que buscaba eso. Buscaba realizar transacciones entre las bolsas de Perú, Colombia y Chile. Hace no mucho se une México, pero este mercado nace de una muy buena idea de buscar juntar capitales, de buscar atraer inversionistas, de buscar hacer un peso específico con un mercado más grande. Pero nace con problemas porque cada país tiene distintos normas regulatorias, cada país tiene un distinto tipo de cambio, cada país tiene distintos mecanismos de compensación. Y es así que no ha terminado de afianzarse el MILA, todavía existe el MILA y ahora, como digo, con México incluido, pero no termina de afianzarse y nace un nuevo mercado en el año 2023, que es esta holding que se llama NUAM, el nuevo mercado latinoamericano. NUAM Exchange. Exactamente, donde están Chile, Perú y Colombia. Ahí se me viene algo. Es decir, Colombia y Chile no comparten una frontera común. Si pensamos en los orígenes del Pacto Andino, estaba Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, inclusive Chile es fundador del Pacto Andino, luego la Comunidad Andina, Chile ya no está, regresa Chile como observador, ahora ya no está Venezuela. En fin, también la política de nuestros países, que es como alguien decía, un carrusel, ¿no? Los altos y bajos y esta cuestión del péndulo de la izquierda a la derecha, pero extremos, ¿no? Es decir, unos cambios a veces hasta dramáticos. Seguramente eso ha tenido que ver con que no logremos, primero, una real comunidad andina en donde haya libertad de movilidad y de movilización de personas para ahora ya, solo por citar un ejemplo, no es de manera de crítica, el presidente Noboa está anunciando que los venezolanos en tránsito necesitarán una visa, los ecuatorianos que queremos entrar a Venezuela, solamente si lo hacemos por avión podemos obviar esa visa, pero si es que nos vamos por vía terrestre, vía Colombia, por ejemplo, necesitamos un permiso, una visa. En fin, no se han dado. Pero lo que yo sí quisiera conocer es por qué crees tú, como estudioso de estos temas, que sí se da con Chile, Perú y Colombia esta unificación. Se saltan Ecuador, obviamente no está Venezuela, no deja de ser interesante e importante. Ojalá los países de Centroamérica hagan lo propio, ¿no? Es decir, no creo que hay que aspirar a tener una sola casa de valores americana, porque la competencia también es importante, son diferentes mercados, en fin, pero ¿cuál es tu visión? ¿Por qué sí Colombia, Chile y Perú, y no con el Ecuador, por ejemplo? Sí, lamentablemente, para darte una idea, hace 32 años que se promulga la nueva ley de mercado de valores, una ley moderna que toma lo más valioso de la ley colombiana, de la ley chilena, y arranca con mucha viada. El volumen negociado en las bolsas
de Ecuador, Chile, Perú, Colombia, comparado con el PIB, era muy similar, pero en el camino se va quedando el Ecuador, por algunas razones. Uno, inestabilidad económica. Dos, inestabilidad política. Recordarás que hubieron algunos escándalos en el sector financiero a finales del siglo pasado, el tema de la crisis. El feriado bancario. El feriado bancario, el crisis de las financieras, fuimos al dólar, tuvimos el conflicto con el Perú, tuvimos el Niño e inestabilidad política en una gran medida. Eso hizo que este mercado se quede atrás y este mercado no avance en la velocidad que quisiéramos, tecnificándose. Es un mercado todavía poco tecnificado, todavía queriendo crecer. Una idea es que el mercado local transa en el año alrededor de un 15% del PIB, cuando los vecinos transan más del 100 o 150% del PIB. Quiere decir que el mercado de valores en esos países sí es una eficiente herramienta del sector financiero para financiamiento y transacción. Solo para tener una comparación, para graficar, si no me equivoco, la Bolsa de Valores Quito y Guayaquil no llegan sino al 13% del PIB, en el mejor de los casos. Así es, entre las dos, el año récord ha sido el 15%, y también una parte del problema es ese. Tenemos dos bolsas de valores. No hace sentido que un mercado tan pequeño tenga dos bolsas de valores que comparten los mismos productos, el mismo reglamento, tienen un reglamento conjunto, comparten el mismo sistema transaccional, comparten los mismos agentes de compensación, pero son dos. Y lo que es peor, son dos que compiten entre sí. Difícilmente coordinan y trabajan conjuntamente. Y eso ha derivado en que, claro, cuando tenga que desde el exterior regresarse a ver al Ecuador, no sepan con quién conversar. Ojalá en algún momento en el futuro finalmente podamos ver una sola bolsa de valores. En Colombia, por ejemplo, como conversábamos hace un momento, en Colombia habían 3 bolsas de valores: Cali, Medellín, Bogotá. Se unieron en una. En el Perú hay una. En Chile hay una. En España hay una, en México hay una, y en el Ecuador hay 2 bolsas de valores que, como digo, no trabajan coordinadamente, sino lamentablemente lo que están haciendo es competir entre sí, y tampoco trabajan coordinadamente para fomentar el crecimiento del mercado de valores y tampoco actualizar la normativa y leyes. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Cuáles son las bondades? Es decir, ¿por qué Chile, Perú y Colombia finalmente deciden tener una bolsa de valores común? No sé si cabe el término. Bueno, claramente es porque el volumen es mayor y porque al tener un volumen mayor, es decir, un mercado más grande, se tiene mayor profundidad. Un mercado más profundo permite el acceso de más cantidad de compradores y vendedores. Aquí lamentablemente tenemos como compradores institucionales un mercado de valores vive, crece y se desarrolla de manera importante, no solamente de los ahorros particulares de las personas, sino de los ahorros que traen los grandes inversionistas institucionales. Entonces, un mercado más grande tendrá mayor volumen, mayor dinamismo y mayor afluencia de inversionistas institucionales. Acordémonos que en el Ecuador tenemos por norma un solo fondo de pensiones, que es el Banco del IES. En realidad no es un banco, es un fondo de pensiones. El Banco del IES hace muchos meses, no sé si ya son años, no invierte en el sector real. Simplemente está invirtiendo los ahorros o las pensiones de los ecuatorianos en certificados de depósito de corto plazo en bancos y cooperativas. Esa no es la finalidad. Tenemos, bueno, el otro que es para un sector específico, el ISPOL y el ISFA. El ISFA, las Fuerzas Armadas y la Policía. El ISFA participa marginalmente y el ISPOL penosamente tuvo un
muy penoso escándalo hace unos años, que se destapó en el año 2020 y está volviendo a participar. Pero el tamaño de las inversiones de los institucionales es lamentablemente muy pobre. Lo que desarrolló, acuérdense, en Chile, pero de una manera importantísima el mercado de valores, es la seguridad social y los fondos de pensiones, las AFPs. En el Perú, en Colombia, en el Ecuador, eso es limitado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos con otros países, integrarnos regionalmente para poder acceder a este mercado de valores. En este mercado de valores es muy difícil muchas veces colocar un papel de 100, 150 millones de dólares porque el mercado local no es capaz de absorberlo. En un mercado más grande, las empresas pudieran financiarse con mayor facilidad. Ahora, bueno, se me vienen dos temas. El tema de la seguridad social en el Ecuador, diciéndole en otras palabras, se convirtió más bien en la chauchera, decía yo, alguna vez cuando era asambleísta y tratábamos estos temas, se convirtió en la chauchera del gobierno de turno. Es decir, falta dinero y ahí yo hoy justamente en la mañana leía que ese sigue siendo de alguna manera la esperanza del inicio de este nuevo gobierno, poder echar mano de las pensiones de los afiliados y jubilados del IES. Pero va a llegar un momento en que ya no exista esos fondos. Por un lado, debería yo pensar, y esa es la consulta, que la Seguridad Social de Colombia está prohibida en financiar o adquirir títulos, bonos o como se llamen los papeles que emite el Estado colombiano, lo propio el Estado chileno, lo propio el Perú, porque, digamos, ahí están los recursos y esos recursos son de los afiliados. No es para financiar los sueldos de la burocracia, no es para, más bien deberían servir normalmente, y es una consulta, es mi opinión, pero una consulta hacia ti, Fernando, podrían servir, por ejemplo, para financiar proyectos de generación eléctrica en el país, proyectos de producción petrolera, petroquímica, en fin, cualquier área o las áreas productivas dentro del país, y no solamente a tapar huecos de los gobiernos, ¿no es cierto? De todos los gobiernos, yo estoy acordándome de uno específico, todos los gobiernos han echado mano. ¿Debería ser así? Porque para pensar, se llama Banco del IES, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo personal absolutamente contrario a que existe ese banco, pero es un banco que en teoría, en libros, tiene 20 mil millones de dólares que es de los afiliados, pero en realidad, si es que podríamos revisar sus cuentas, yo no creo que haya más de 3, 4 mil millones de dólares en el BIES en este momento. Sí, es verdad. Lamentablemente, los fondos administrados por el BIES, casi el 50% están invertidos en bonos emitidos por el Estado. Se cambió la normativa hace algunos años en un gobierno e inclusive el límite es del 75%, lo que claramente deja ver que lo que se está usando es los recursos de los afiliados para financiar casi que la caja chica del gobierno de turno. Esto es un error. Es muy apropiado pensar que lo que pudiera es servir como un mecanismo de financiamiento para grandes obras. Inclusive, ¿qué se puede hacer? El BIES tiene, y te corrijo, son ya cerca de 24 mil millones de dólares en administración, y lamentablemente, no sé si alguien lo ha visto, pero yo no he visto jamás, desde la existencia del banco, no he visto un solo balance, peor un balance auditado del banco. El manejo del crédito otorgado, sobre todo el hipotecario, creo que no es el adecuado. He oído que la tasa de morosidad es sumamente alta en ese segmento. ¿Quién debería manejar los créditos que otorga el BIES?
la banca privada, que es quien sabe hacerlo, se le puede delegar. Claro. ¿Y quién debería manejar las inversiones de los pensionistas? Sería alguien especializado, pero ¿qué es lo que se hace? Le falta plata al gobierno y echa mano del BIES. Claramente se pueden financiar obras. Muchas veces se les ha presentado proyectos de inversión interesantes, lamentablemente no terminan en nada porque el proceso burocrático de calificar una inversión toma varios meses, 3, 4, 5 meses. Ese banco ha tenido tranquilamente el doble de gerentes que de años de vida. Es realmente absurdo. Más, claro. Entonces sale un gerente, sale toda la gente. Entonces no funciona porque el inversionista institucional más grande del país simplemente no le da atención a invertir a través del mercado de valores. ¿Qué se hizo en Colombia? En Ecopetrol, si no me equivoco el nombre, una empresa del Estado, se abrió el capital para que puedan invertir las personas en acciones. ¿Qué pudiera pasar aquí con Petroecuador, por ejemplo? Y eso ayudaría a mejorar tener gobierno corporativo dentro de esas empresas, volverlas importantes, poder transar en bolsa las acciones de esas grandes empresas. Eso sería muy importante. Más comprensible, claro. Hablábamos del capitalismo popular, inclusive en algún momento, pero sin meternos en complicaciones. Lo que dice Fernando, el que el ciudadano común y corriente sea verdaderamente el dueño, por ejemplo, de Petroecuador, y tener un gobierno corporativo que además podría ser un concurso inclusive internacional para que gobierne la institución como la petrolera ecuatoriana y no tener el caso que tenemos. Tenemos un gerente cada mes, de Petroecuador, un gerente cada mes del BIES. Sí, son parte de lo que, por lo que el Ecuador, por ejemplo, no puede ser parte de este holding colombiano, chileno, peruano, con una sola bolsa de valores, con un negocio que supera el 100% del PIB, versus lo que tenemos en el Ecuador. Son temas, lo que vos decías, en el BIES. Fíjate que a pesar de que la ley les manda, la ley manda, prohíbe o permite, pero ordenaba que el BIES también sea parte del buró de crédito. Y hasta el año 2023 no fue parte del buró de crédito. Por lo tanto, muchos de los créditos otorgados por el BIES hoy desaparecieron. Ni siquiera se sabe a quién se entregó. Y esto obviamente sabemos a qué periodo político corresponde, no tiene un core bancario, todavía manejan en Excel, ¿no? Decir, ¿qué quieres que diga? Y te borran en tu cara diciendo, pongamos esto otro. Gerentes que no tienen ninguna experiencia en el funcionamiento, y tienes ahí un directorio elegido quién sabe cómo, que claro, tienen unos sueldos importantes, pero no hacen absolutamente nada sino acomodar a sus familias. Entonces, desde mi punto de vista, insisto, el BIES no debería existir, y más bien el sistema financiero, hoy fortalecido, hoy con expertos, podría ser y debería ser quien maneje esa parte del negocio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y antes de irnos a una brevísima pausa, el Estado ecuatoriano emite bonos, o ha emitido bonos, y entiendo que va a emitir unos también a nivel internacional. Los bonos tienen que ser negociados, intermediarios, por las casas de valores. Debo pensar que solo el Estado ecuatoriano emite estos bonos, o Colombia, Perú, Chile, que es el caso que nos trae, también lo hacen. La respuesta hagámosla, por favor, luego de esta breve pausa. Regresamos de inmediato. Hola, bienvenidos a Resplandor. Somos una comunidad terapéutica diferente en la cual estamos orientados a la rehumanización de las personas
que lamentablemente han tenido que vivir los horrores de la adicción. Nuestra comunidad terapéutica no tiene maltrato físico, tiene un proceso integral en el cual trabajamos conjuntamente con la familia, brindando el apoyo terapéutico necesario. Contamos con profesionales capacitados, seguridad 24 horas y sobre todo monitorización con cámaras en tiempo real para que los familiares puedan ver cómo se va brindando el proceso por el cual nos están contratando. Tenemos instalaciones aptas para poder brindar un servicio de tratamiento y sobre todo para que te sientas en casa, con amplio espacio verde, con huertos, con un horno de panadería, con gimnasios. Tenemos un servicio residencial y ambulatorio. Con mujeres podemos trabajar de manera ambulatoria y residencial para varones. Bienvenidos, les esperamos. Constructora. Con el talento y la fuerza del pueblo ecuatoriano, unimos caminos, levantamos sueños y construimos las bases de un futuro más grande. Regresamos con esa vista preciosa de una parte de Quito, la capital de los ecuatorianos. Estamos en Quito Capaz, en todas las redes sociales. Estamos transmitiendo desde Clave S. Estamos conversando con Fernando Simó, él es el gerente general de la Casa de Valores Ecuabursátil. Estamos conversando sobre el mercado de valores por esta unión entre el mercado, las bolsas de valores de Colombia, de Chile y Perú. Y de alguna manera, siempre tocando, que es lo que nos interesa, qué pasa con el mercado de valores en nuestro país. Tenemos dos bolsas de valores, una en Quito, una en Guayaquil, un país pequeño. Y estábamos conversando del tema de los bonos del Estado. La pregunta era, los otros países también emiten bonos del Estado para deuda externa, bonos del Estado que cubrirían deudas internas, proveedores, etcétera, etcétera. Fernando. Sí, así es. Bueno, nada más para complementar, lamentablemente la gran parte de los bonos de deuda interna emitidos los termina comprando el BIES. Y un dato muy curioso, quien preside el comité de inversiones del BIES es el Ministerio de Finanzas. Quiere decir que el que más le debe es el que dice dónde se debe invertir. Su mayor acreedor preside y decide. Su mayor, claro, exactamente. Su mayor deudor es el Ministerio de Finanzas y es el que dice dónde se pone el dinero. Eso es absurdo, no hay independencia. Pero sí, los países emiten bonos de deuda externa y de deuda interna. Los bonos de deuda externa del Ecuador se transan en las bolsas internacionales. Tenemos algunas emisiones, pero los bonos de deuda interna también se usan por los países para financiar necesidades de financiamiento locales, puntuales. Y lamentablemente en el Ecuador hay una deuda gigantesca, ya excede los 2.500 millones de dólares a los proveedores del Estado y se ha acostumbrado ya hace muchos años, se empezó en un gobierno atrás, a pagar a los proveedores con bonos del Estado. Entonces, el bono del Estado, que además salen con distintas características cada vez, no hay homologación ni uniformidad en los bonos, es cada cosa. Ese bono se le entrega al proveedor, el proveedor le entrega tal vez a su proveedor, sale a vender en el mercado de acuerdo a su necesidad y lamentablemente
el bono de deuda interna no es usado como un mecanismo de financiamiento y no se vende libremente al público, sino que se usa como medio de pago. En Estados Unidos, ustedes habrán oído, el inversionista común y corriente, las personas pueden comprar bonos del Tesoro a 20, 30 años. Acá es muy difícil comprarlo directamente del Ministerio de Finanzas porque estos bonos ya están en manos de los proveedores del Estado o de los bancos que deben comprarlos para requerimientos de encaje, o en el BIES, que no puede salir a venderlos. Ese es otro problema. El BIES no puede hacer mercado secundario de los títulos que tiene porque hay un severo problema de venderlos. Pudiera pensarse, y enseguida viene la Contraloría. Entonces, el BIES, ¿qué es lo que hace? Compra un papel y se queda sentado en el papel hasta su vencimiento. Y ese es un problema también de proveedores. Están pagando el Estado a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, les están pagando con bonos, pero estos gobiernos seccionales, esta parte del Estado, pequeña y cercana a cada una de la ciudadanía, no puede transar el bono en el mercado de valores, porque obviamente el mercado de valores le va a hacer un descuento lógico, porque no vendes pan para comprar pan, no compras pan para vender pan. Entonces, obviamente el mercado de valores genera ciertos gastos y obviamente se busca rentabilidad, pero el momento que un municipio sale al mercado de valores, al mercado bursátil, no va a vender al precio nominal, es decir, si vale 100, no va a poder vender en 90, porque eso se convertiría en el delito de peculado, de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Bajo todo punto de vista, lo único que hay es bloqueos en la legislación y eso es lo que necesitamos cambiar. Así es, lamentablemente los GATS reciben por devolución del IVA, por ejemplo, reciben bonos, necesitan pagar a sus proveedores, no pueden vender el bono porque habrá un descuento usualmente o una comisión y entonces enseguida se verán en problemas de hacerlo. Así claro, que es complicado de esa manera. Eso ya le resta competitividad al bono. Claro, muchas personas dirán, bueno, entonces que ahorre el municipio. Hay que pensar que los municipios y las prefecturas existen para generar obras. Es decir, tiene que haber inversión, todo el dinero para hacer el puente, para hacer la calle, para dotarnos de cámaras de seguridad, para hacer vías, etcétera, etcétera, para mantener los parques. Entonces, no es una institución del Estado que puede darse el lujo, y tampoco es su función, de tener bonos por 30 años, por 7 años, por 3 años, ahorrando. Esa no es la función de los municipios y las prefecturas. Eso hay que comprender y es parte de lo que se debe reformar. Y en eso hay que trabajar. Así es, y eso es importante. Según la normativa del mercado de valores, los gobiernos seccionales también pudieran financiarse en el mercado de valores. También pudieran emitir bonos. Como un ejemplo, de los títulos más negociados en Estados Unidos en su mercado de valores son los bonos municipales. Los municipios se autofinancian a través del mercado de valores. Aquí no es posible porque todo lo que recaudan los municipios, perdón, pero son todo menos autónomos y descentralizados. Claro. No son. No. Todo tienen que pasar al gobierno central para que les devuelva. Y eso te iba a preguntar, necesitan, por ejemplo, si los gobiernos seccionales quieren financiar una obra o más y emiten sus bonos, ¿necesitan algún tipo de garantía, de autorización, de permiso del gobierno central? Sí necesitan, se supone que tienen una garantía soberana del gobierno central, pero no es eso necesario si el gobierno municipal pudiera negociarse. Por ejemplo, ¿cómo no quisiera una ciudad pequeña que necesita una obra de infraestructura importante, por ejemplo, qué sé yo, una estación de transferencia, un mercado nuevo? ¿Cómo no quisiera financiarse con la garantía de destinar una porción del impuesto predial para repagar eso haciendo un fideicomiso?
No lo puede hacer. El Metro de Quito. El Metro de Quito ha sido una obra interesante, pero claro, no le sirve a todos los quiteños, le sirve a una parte de los quiteños. Como no quisiéramos que pueda extenderse el Metro de Quito más hacia el norte, pero enseguida salen y dicen, oye, no hay la plata. Claro que hay la plata. Claro que hay la plata, lo que no hay es el mecanismo. Yo te recuerdo que la primera fase, una pequeña porción de ese montón de plata, que fueron $2,000 millones, de la obra del Metro de Quito, se iba a financiar a través del mercado de valores. Eran $80 millones que se iban a financiar a través del mercado de valores. Iba a ser una titularización que lo que hacía era ignoraba una porción de las tasas que cobra el aeropuerto de Quito. Al final no pasó nada, todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio esta? Todo por decisión y definición del municipio y muy probablemente del propio gobierno central. Se hizo a través de multilaterales y bueno, se dieron los problemas que se dieron más adelante de corrupción o de errores en el precio o de demoras. Tomó 13 años, ¿no? Y salió a razón de $100 millones del kilómetro. No sé si sea caro o barato, pero se podía hacer a través del mercado de valores. Si quisiéramos extender el Metro de Quito, lo podemos hacer a través del mercado de valores. Para llegar a Quito, desde los valles, todos hemos podido ver que es un viacrucis. Diariamente, si yo no estoy equivocado, ingresan a la ciudad entre 200 y 300 mil vehículos que vienen desde la periferia. ¿Cómo no quisiéramos tener una solución de transporte público que puede financiarse tranquilamente a través del mercado de valores? Pero lamentablemente hay alguien que no quiere, o lamentablemente la normativa no lo permite. Y por eso precisamente no somos parte de estos mercados integrados. Por eso no nos regresan a ver, porque internamente no hemos puesto la casa en orden. Tenemos 2 bolsas de valores, tenemos los depósitos centralizados de compensación y liquidación, a este momento 2, uno del Banco Central y otro privado, de propiedad mayormente de las 2 bolsas de valores. El que estuvo involucrado o funcionarios del que estuvieron involucrados en el problema del ISPOL hace años, que no cumplen con la normativa requerida a nivel mundial y estándares para poder funcionar como depósitos, que son la normativa IOSCO, no cumplen. Tenemos 2 bolsas que compiten entre sí por precio, no se mueven coordinadamente. Y tenemos lamentablemente un mercado que no está siendo supervisado por un ente independiente, por un ente especializado e independiente. En otros países, en todos, existe la superintendencia de valores. Aquí no hay la superintendencia de valores. Aquí hay la superintendencia de compañías, valores y seguros. La intendencia más pequeña en la superintendencia de compañías, valores y seguros es la de valores. El momento en que cualquier funcionario, y que son todos muy correctos, quiero entender así, se jubila, sale, se va a trabajar en otro lado, no tienen de dónde reemplazar porque no es una entidad especializada, no han formado carrera, entonces le reemplazan muchas veces con un funcionario del área societaria, donde la mayoría que no conoce, que no tiene experiencia. Entonces no tenemos un ente independiente. En Estados Unidos la SEC tiene la misma fuerza que la FED. Claro. En otros países sí hay eso. Entonces aquí no tenemos una entidad independiente y especializada que regule el mercado de valores. No tenemos unas instituciones privadas que cumplan con la normativa mundial para poder acercarse al mercado de valores. Tenemos emisores de la mejor calidad. Cuando hemos acudido a invitaciones se quedan sorprendidos de la calidad de las empresas ecuatorianas. Pero dicen, yo no puedo invertir en tu mercado de valores porque todavía no cumple con esos requerimientos que tienen. Y por eso te quería hablar de este otro mercado integrado que se ha formado, que se llama Amerca. Amerca es la conjunción de 7 bolsas de valores centroamericanas, más las 2 del Ecuador. Amerca fue fundada en el año 94 y se llamaba Bolsen.
bolsas de Centroamérica. A la entrada de las ecuatorianas le cambiaron a Amerca, es una institución recién en crecimiento, pero con muchas ganas de hacerlo, y además que conforman países que tienen similitudes importantes con el Ecuador. Buena parte de esa región trabaja en dólares. El Salvador está dolarizado, Panamá, dólar y su moneda son prácticamente lo mismo. Casi todos trabajan con el dólar. Nosotros tenemos el dólar como moneda de circulación. Una. Dos, somos economías de tamaños similares. No podemos compararnos con México, no podemos compararnos con Chile, con Colombia y con la viada que ha agarrado el Perú. Entonces, tenemos interesantes características entre nosotros y ellos. Pero tampoco hemos podido entrar ahí. Estamos, si yo no me acuerdo mal, en Amerca desde el año 2018. Yo he estado en 3 ocasiones en las reuniones anuales de Amerca, en el 2019 en Costa Rica, en el 2022 en Panamá y en el 2024 acá en Quito. ¿Y sabes cuánto hemos podido atraer de inversión a través de Amerca al Ecuador? Ni un solo dólar. Ni un solo dólar, porque nuestras instituciones, sobre todo los depósitos, no cumplen con normativa IOSCO. Porque si viene alguien del exterior y dice, bueno, quiero negociar, pero ¿con quién hablo? ¿Con la bolsa de Quito o con la bolsa de Guayaquil? Ambas bolsas, pese a, como digo, comparten un mismo reglamento de autorregulación, penosamente, difícilmente ejercen la regulación, porque están concentradas en competir entre ellas. Entonces eso hace que no nos veamos atractivos. Mira, yo tengo ahí una pregunta de un buen amigo que me parece pertinente. ¿De quién depende, por ejemplo, en el Ecuador, que pueda ser parte normal y atraer estas inversiones, de estos procesos de integración regional en lo que tiene que ver con el mercado de valores? Porque, bueno, debemos entender, si son leyes, depende del Estado, tener una relación de retroalimentación entre lo que es y los actores que hacen el mercado de valores con el gobierno de turno, seguramente Ministerio de Finanzas, Superintendencia de Compañías, seguramente esta junta, son nombres Junta Regulatoria del Mercado. Sí, Había otra que era la Superintendencia de Protección del Mercado. Pero la Superintendencia de Valores no existe, no está en planes de ningún gobierno, a pesar de que evidentemente de lo que podemos concluir se convertiría en una herramienta o en varias herramientas de financiamiento, no solamente para la parte privada, sino también para la parte estatal. Acaba de decirnos Fernando que, por ejemplo, el Metro de Quito podía ser financiado con la titularización del proyecto, ¿no es cierto?, en una cantidad X, pero podía ser una fuente de financiamiento que además daría dinamismo a empresarios, a empresas ecuatorianas con empleados, servidores ecuatorianos, pero no. Entonces debemos entender que hay un divorcio entre las autoridades gubernamentales y quienes hacen el mercado de valores, los diferentes actores privados, en este caso en el Ecuador. Así es. Y eso viene de no actuar hacia un mismo fin. ¿Por qué cada una de las bolsas actúa por su lado? ¿Por qué no actuamos en conjunción? ¿Por qué a los gobiernos de turno no les interesa? ¿Por qué no hay una voz común que se acerque? Es básicamente por eso. Se propuso una modernización a la ley de mercado de valores. No sé si recuerdas, en el año 2016 se hicieron algunas reformas a la ley de mercado de valores por parte de un gobierno que lamentablemente
entendía que había que reescribir todo. Que era el Estado, además, el tutor. Nosotros teníamos una ley moderna muy adecuada. Se reformó en el año, si no me acuerdo mal, en el 98. Necesita, como toda ley, irse actualizando, pero en el 2016 se derrumbaron un montón de cosas. Quisimos impulsar una reforma a esta ley en el año 2021, recordarás, a través de una ley de inversiones. Lamentablemente no se le regresó a ver. Otro tema, si quisiéramos atraer inversión extranjera, ya que sabemos que el ahorro interno es muy limitado, ya que sabemos que los fondos de pensiones invierten muy poco o a corto plazo en el mercado de valores, tenemos a Panamá, por ejemplo, como el hub financiero de toda la región. En Panamá confluye, al menos en el tema de América, confluyen muchas de las inversiones. Pero lamentablemente, y otro tema, quien invierta desde el exterior en títulos valores emitidos y negociados a través de las bolsas de valores locales, tiene exención al impuesto a la salida de divisas en los pagos de capital e intereses. Es importante que se Esa diga, es una exención que se conozca, interesantísima. ¿Sí? ¿Cuánto hemos aprovechado de eso? Nada, ni un solo dólar. Queremos a través de Panamá hacerlo. No podemos. ¿Por qué? Porque la normativa dice que si el comprador del título valor está vinculado al emisor, o si el comprador del título valor está domiciliado en un régimen de menor imposición, o mal llamado paraíso fiscal, no tiene la exención. Y el Ecuador no le quiere quitar a Panamá de los paraísos fiscales. Entonces no podemos atraer a ese muy importante inversionista. ¿Y por qué? Porque creemos que si no trabajamos conjuntamente, si no hay una sola bolsa de valores, si no hay una asociación de casas de valores fuerte, si no hay un mercado de valores que haga presencia, no se va a lograr. Si no hay un mecanismo de compensación que cumpla con la normativa internacional, no nos regresan a ver, no somos visibles. Por eso tenemos que hacer equipo entre todos. Para ir terminando con esta conversación por ahora, yo creo que es un tema importante, fundamental, que no solamente para el área privada, por ejemplo, la construcción, a lo que hoy me dedico, es una fuente de financiamiento importante, interesante, sino también como una fuente de financiamiento para los gobiernos seccionales, como conocemos, municipios, prefecturas, obviamente el gobierno nacional. Pero tenemos ya que mostrarnos también como un país serio, que respetamos el Estado de Derecho, que tenemos las leyes adecuadas, abiertas, para que venga la inversión. Por un lado, gritamos, lloramos, discursos de que tiene que venir la inversión al petróleo, a la energía eléctrica, solar, atómica, en fin, pero no tenemos las herramientas adecuadas, la legislación. Ojalá las autoridades nacionales actuales, que además inician un nuevo periodo por 4 años de gobierno, pues escuchen estas ponencias. ¿Cuál debería ser el camino? Es decir, de parte de ustedes, de los actores de los mercados de valores, tienen el conocimiento, la experiencia, no solamente nacional, qué pasa en el mercado ecuatoriano, sino también qué pasa y qué debe pasar en comparación con los mercados que acabas de decir, América, Centroamérica, esta unión de bolsas de valores, Chile, Colombia, Perú, lo que pasa en el Asia, lo que pasa en Europa, en fin, ¿cuándo el Ecuador y cuál la vía urgente para hacer mañana, o que debió haber sido, de lo que te entiendo y me acuerdo que en el 2016 hablábamos de esto, lo urgente para poder avanzar y ser por fin un país moderno en el siglo XXI, en la mitad del mundo? Yo creo que tiene que haber la intención del gobierno de poder poner en el radar al mercado de valores. Dejar de pensar que los únicos mecanismos de financiamiento son o el sistema bancario, que es en el Ecuador muy moderno, robusto y eficiente,
o las multilaterales. Está el mercado de valores y eso tiene que tener en la cabeza el gobierno. Volvamos a meter la ley de inversiones que tratamos de introducir en el año 2021. Eliminemos, pero solo es un país, eliminemos, ya creo que Panamá ha cumplido con, es más, probablemente cumplirá con más de lo que nosotros no, ya ha cumplido con los requisitos para ser eliminado de esta lista. Y empecemos a integrarnos regionalmente, solo así, trayendo inversionistas. El problema está por el lado de la demanda, no está por el lado de la oferta. El rato que tú quieras salir a vender un papel, aquí tenemos muy interesantes productos. Nos hemos dado cuenta con nuestros colegas de Centroamérica que en muchos de los casos estamos muy avanzados, somos muy sofisticados, no tenemos a quién vender. En el caso de Costa Rica, no hace mucho estuvimos sentados con ellos, tienen 40,000 millones de dólares de fondos de pensiones y no hay papel para comprar. Y el Ecuador no les puede vender porque tenemos estos problemas. Eso tendría que estar visible para el gobierno. Entonces, tenemos que hacer más fuerza a través de la Asociación de Casas de Valores. Ojalá se sienten en la misma mesa algún día las dos bolsas de valores y pateen para el mismo lado, en vez de estar queriendo destruirse entre sí. Y siendo así, corregirían el problema del depósito más grande del país, la empresa de custodia más grande del país, que no cumple con la normativa IOSCO. Si solo hacemos eso, ya nos regresan a ver. Los emisores locales, como ya he dicho, son de la mejor calidad. Muy bien, entonces yo creo que ahí está clarísimo qué es lo que hay que hacer. La relación entre los privados, esta asociación de casas de valores, las bolsas de valores en el Ecuador, Quito y Guayaquil, y por supuesto sentarse en una mesa de conversación, de intercambio de ideas, de posición, de opiniones con el gobierno nacional. Supongo yo que será a través del Ministerio de Finanzas, la Comisión Económica del Poder Legislativo, también presidido por una distinguida asambleísta del grupo de gobierno. Así es que yo creo que está marcado el camino. La cosa es que de lado y lado haya la decisión y haya la fuerza de querer hacerlo. Así es que, Fernando, muchísimas gracias, súper interesante el tema o los temas, salen varios, ahí está la conexión con Quito Capaz. En Quito debemos ser capaces de echar mano, en el mejor de los sentidos, de estas herramientas de financiamiento de grandes obras, sobre todo, por ejemplo, el terminar por fin, no sé si terminar es el término, pero el poder lograr la prolongación del sistema de movilidad, el metro. No estoy pensando en un metro o de un sistema de movilidad subterráneo, ya puede ser en superficie, tanto al extremo sur de Quito como al extremo norte de Quito, y también tenemos que pensar en cómo conectar las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito con la urbe, con el centro urbano de nuestra capital, y por supuesto también con todos los cantones que hacemos la provincia de Pichincha. Se conoce que de Rumiñahui entran miles de vehículos todos los días, del Cantón Mejía, lo propio, de Cayambe, en fin, de todos los cantones que hacemos la provincia de Pichincha, llegan a Quito todos los días. Tenemos que facilitar, abaratar, lograr ambientes sanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que ha sido un tema fundamental para poder trabajar en todo lo que necesita nuestra capital, nuestra provincia, y el sistema productivo, los empresarios, la parte privada de quienes hacemos Quito y Pichincha. Gracias, Fernando. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Estamos en Quito Capaz. Síganos.